¿Alguna vez has sentido el silencio de un bosque y has sabido, con una certeza primitiva, que no estabas solo? Si disfrutas de este tipo de relatos y quieres seguir mi investigación en el Parque Nacional de Vallebruma, suscríbete y déjame un comentario. Necesitaré toda la ayuda posible. Mi nombre es Julián Vega. Hace 6 meses que asumí el cargo de agente forestal principal aquí. Se suponía que iba a ser un puesto tranquilo, un último destino antes de la jubilación. Un lugar donde el mayor problema serían los campistas de fin de semana o el riesgo ocasional de incendios. Me considero un hombre de procedimientos, de mapas y normativas. El mundo, para mí, siempre ha funcionado según patrones predecibles. Mi trabajo consiste en hacer cumplir las reglas que mantienen a la gente a salvo y al entorno natural en equilibrio. La superstición no tiene cabida en mi libro. El Parque de Vallebruma es un lugar de una belleza sobrecogedora, montañas escarpadas cubiertas por un manto de árboles centenarios, pero es un lugar aislado. La torre de vigilancia es mi reino y el pueblo más cercano está a 1 hora en coche por una carretera que serpentea como una culebra asustada. Mi predecesor, el agente Romero, se fue a toda prisa. El expediente oficial mencionaba una repentina emergencia familiar, algo vago e impersonal. Los pocos lugareños con los que he cruzado palabra en el pueblo cuentan una historia muy diferente. Murmuran que el bosque se lo quedó. Por supuesto, me reí de esas historias. No eran más que folclore, cuentos de viejas para asustar a los urbanitas como yo. Creía firmemente que cada misterio tiene una explicación lógica esperando ser descubierta. Romero probablemente se cansó del aislamiento y se inventó una excusa para marcharse. Mis primeras semanas transcurrieron con una monotonía reconfortante. Realizaba mis patrullas diarias, revisaba los senderos, catalogaba la flora y fauna en mi bitácora y me aseguraba de que ningún excursionista imprudente se hubiera metido en problemas. La rutina era mi escudo contra la soledad del lugar. El trabajo era exactamente lo que esperaba: pacífico, predecible. Me sentía en completo control de mi entorno. Aprendí a identificar el canto de cada pájaro, la huella de cada animal. Creía, en mi arrogancia, que estaba llegando a comprender los secretos de Vallebruma. Estaba muy equivocado. La normalidad empezó a resquebrajarse durante mi tercera semana. Sucedió en una patrulla nocturna rutinaria por el perímetro norte, una zona densa y raramente visitada. La noche era clara, y la luna casi llena bañaba el paisaje con una luz fantasmal y plateada. Era una calma absoluta. De repente, el bosque enmudeció. El habitual coro nocturno de grillos, el ulular de los búhos, el susurro del viento entre las hojas, todo cesó a la vez. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor, sumergiendo el mundo en un silencio antinatural y profundo. Un silencio tan denso que casi podías tocarlo. Me detuve, aguzando el oído, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del aire templado de la noche. Algo no iba bien. El instinto, esa parte primitiva de nuestro cerebro que la lógica no puede acallar, me estaba gritando. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. No fue el aullido de un lobo, ni el crujido de una rama bajo el peso de un animal. Fue un sonido completamente ajeno a aquel entorno. Sonó como una única nota, clara y melancólica, tocada en un piano. Resonó entre los árboles y se desvaneció, dejando el silencio aún más pesado que antes. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón martillándome en el pecho. Un piano. Aquí, a kilómetros de cualquier civilización. Mi mente se aceleró, buscando desesperadamente una explicación racional para lo que acababa de escuchar. Tenía que haber una explicación. Siempre la hay. Quizás unos campistas con un altavoz. Imposible. La acampada está prohibida en este sector del parque, y yo no había visto ninguna luz ni ninguna hoguera. Además, el sonido había sido demasiado puro, demasiado nítido, sin la distorsión de un altavoz barato. Parecía haber nacido del propio aire. Saqué mi linterna de alta potencia y barrí la oscuridad con su haz de luz. Los árboles me devolvían la mirada, como centinelas silenciosos. No había nada, ni huellas, ni señales de presencia humana. Solo el bosque, la luna y ese recuerdo imposible de una nota musical. Intenté contactar por radio con la base, más por el deseo de oír una voz humana que por una necesidad real de reportar algo tan absurdo. Aquí Vega, para control de comunicaciones rutinario. ¿Me reciben? La respuesta fue un estallido de estática.
un siseo vacío que sonaba extrañamente hostil. Eso sí que era raro. El equipo de comunicaciones es nuevo, y lo reviso cada 2 días. Las interferencias son posibles en las montañas, pero un fallo total en una noche tan descrestada era, como mínimo, una coincidencia muy sospechosa. Empezaba a sentirme verdaderamente solo. Decidí seguir con mi ruta, intentando convencerme a mí mismo de que todo tenía una explicación. El sonido fue el eco de algo lejano, distorsionado por la geografía del valle. La radio simplemente estaba fallando. Eran fallos técnicos y anomalías acústicas. Nada más. Pero la sensación de calma no volvió. Cada sombra parecía moverse en el rabillo de mi ojo. Cada susurro del viento que regresaba lentamente sonaba como una voz. Sentía una presión en el aire, la inconfundible y escalofriante sensación de ser observado por algo invisible. Era un sentimiento primario, atávico, la sensación de ser una presa. Miraba hacia la impenetrable oscuridad que flanqueaba el sendero y no podía evitar imaginar unos ojos devolviéndome la mirada desde las profundidades del bosque, unos ojos que no pertenecían a ningún animal conocido. Terminé la patrulla con los nervios a flor de piel, caminando más rápido de lo habitual, casi corriendo en el último tramo. El sonido de mis propias botas sobre la grava me parecía atronador en el silencio recuperado. Nunca me había alegrado tanto de ver las luces de mi estación. Una vez dentro, con la puerta cerrada con 3 cerrojos, me serví un café bien cargado, aunque mis manos temblaban ligeramente. Intenté poner en orden mis pensamientos. Yo era Julián Vega, un profesional, no un niño asustado por la oscuridad. Tenía que haber una explicación. ¿Podría ser el estrés del aislamiento? Era una posibilidad. La soledad puede jugarle malas pasadas a la mente, creando alucinaciones auditivas y fomentando la paranoia. Quizás simplemente estaba cansado y mi cerebro me había engañado. Era la explicación más lógica y, por tanto, la más tranquilizadora. Abrí mi bitácora oficial, dispuesto a registrar los eventos de la noche. La normativa exige que se anote cualquier anomalía, por pequeña que sea. Miré la página en blanco, la pluma en mi mano. ¿Cómo describir algo tan ilógico en un informe oficial sin parecer un loco? Decidí minimizarlo. Lo redacté con el lenguaje más seco y técnico que pude. 2247, sector norte. Se registra una posible anomalía acústica de origen desconocido. Coincide con una interferencia temporal en el equipo de radio. No se observan otras irregularidades. Sonaba profesional, inofensivo, pero las palabras no podían borrar la experiencia. No podían capturar el terror helado que sentí cuando aquel silencio cayó sobre el bosque, ni la belleza antinatural y escalofriante de aquella única nota de piano, suspendida en la noche como una lágrima de cristal. Esa noche el sueño tardó en llegar. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír esa nota, una y otra vez. Era un eco en mi mente, una pregunta sin respuesta, una pieza de un puzzle que no encajaba en mi visión ordenada y lógica del mundo. Miraba por la ventana hacia la masa oscura que era el bosque. Ya no me parecía un simple conjunto de árboles y tierra. Se sentía como una entidad, algo vivo que respiraba en la oscuridad, guardando secretos que yo empezaba a temer. La explicación del cansancio y el estrés ya no me parecía tan convincente. Una pequeña semilla de duda había sido plantada en el terreno fértil de mi escepticismo. Una duda que me decía que las historias de los lugareños sobre Romero quizás no eran solo folclore. Quizás el bosque realmente se quedaba con la gente. Negué con la cabeza, intentando alejar esos pensamientos absurdos. Mañana sería otro día. Con la luz del sol todo parecería diferente, más normal. La lógica volvería a imperar y me reiría de mis miedos nocturnos. Era lo que me repetía a mí mismo para poder conciliar el sueño. Me equivoqué por completo. A la mañana siguiente encontré algo en mi porche. Era un objeto pequeño, colocado cuidadosamente justo delante de mi puerta, donde era imposible no verlo. No estaba allí cuando volví de mi patrulla. Alguien o algo lo había dejado durante la noche, mientras yo intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Era una única tecla de piano. Era de marfil, vieja y amarillenta por el tiempo. Estaba ligeramente desgastada por el uso, como si hubiera sido tocada miles de veces. No había huellas a su alrededor, a pesar del suelo húmedo. Simplemente estaba allí, como si se hubiera materializado de la nada. El terror que sentí fue frío y absoluto. Esto ya no era una anomalía acústica o una alucinación.
Esto era una prueba física, era un mensaje, una confirmación de que no estaba solo y de que lo que me observaba en la oscuridad quería que yo supiera que estaba ahí. En ese momento, comprendí que mi trabajo en Vallebruma no iba a ser un tranquilo paseo hacia la jubilación. Mi escepticismo se hizo añicos contra la realidad de esa pequeña pieza de marfil. Supe que acababa de entrar en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Y lo que es peor, no tenía ni idea de qué o quién era el otro jugador. Recogí la tecla de piano con la punta de los dedos, como si fuera una prueba en la escena de un crimen. Estaba fría, con un frío antinatural que no se correspondía con la temperatura de la mañana. La llevé dentro y la coloqué en el centro de mi escritorio, bajo la dura luz de la lámpara. Mi primer instinto fue seguir el protocolo. Comencé una investigación metódica, tratando la situación como si fuera un acto de vandalismo o una broma pesada. Primero, aseguré el perímetro de la estación. Busqué huellas, cualquier señal de que alguien se hubiera acercado durante la noche. El suelo alrededor del porche estaba húmedo por el rocío, un lienzo perfecto para dejar cualquier tipo de marca, pero no había nada, ni una sola pisada que no fuera la mía del día anterior. Era como si la tecla hubiera caído del cielo, depositada con una precisión quirúrgica. A continuación, revisé los registros de las cámaras de seguridad. Tengo 2 cámaras que cubren los accesos principales a la estación. Son de infrarrojos, sensibles al movimiento. Deberían haber captado a cualquier persona o animal grande que se hubiera aproximado a menos de 50 metros. Pasé las siguientes 2 horas revisando la grabación, segundo a segundo. Vi a un zorro cruzando el claro a las 2 de la madrugada. Vi un búho lanzarse en picado sobre un ratón a las 4. Pero no vi a ninguna persona. No vi nada que se acercara a mi puerta. La cámara no grabó nada, absolutamente nada. Y eso fue precisamente lo que me asustó. El sistema no había fallado. El indicador de grabación parpadeaba en verde durante toda la noche. Simplemente no había nada que grabar en el momento en que el objeto fue depositado. La lógica me decía que era imposible, pero la prueba estaba ahí, en mi pantalla y sobre mi escritorio. Sentí una oleada de frustración y un miedo creciente. Mi escepticismo, mi armadura profesional, empezaba a agrietarse seriamente. Las explicaciones racionales se me escapaban como arena entre los dedos. Cada paso lógico que daba me hundía más en lo inexplicable. Documenté mis hallazgos en la bitácora oficial, de nuevo con un lenguaje aséptico. Objeto no identificado, fragmento de tecla de piano, encontrado en el porche a las 007. Revisión de perímetro y seguridad negativa para cualquier actividad no autorizada. Sonaba ridículo incluso para mí. Ese día, la patrulla fue diferente. Ya no observaba el bosque buscando incendios o excursionistas perdidos. Lo observaba como un enemigo potencial. Cada sombra parecía un escondite, cada árbol un centinela silencioso de un secreto que no quería compartir. La sensación de ser observada era casi física. La tecla de piano se quedó en mi escritorio, una presencia constante y acusadora. A veces, mientras rellenaba informes, levantaba la vista y la miraba. Me preguntaba cuántas melodías había tocado, qué manos la habían presionado, y sobre todo, cómo demonios había llegado hasta mi puerta. La noche siguiente me preparé. Coloqué un sensor de movimiento adicional apuntando directamente a la puerta principal y dejé el sistema de audio de mi ordenador grabando el sonido ambiente del exterior. Si algo o alguien volvía, esta vez estaría preparado para capturarlo. Me senté en mi escritorio, con una taza de café y la radio encendida a bajo volumen, solo para tener compañía. Las horas pasaban lentamente. La normalidad del bosque nocturno regresó. Los grillos cantaban su canción monótona. El viento susurraba entre los pinos. Todo parecía en calma. Pero yo sabía que era una calma frágil, una mentira. Poco antes de la medianoche, ocurrió de nuevo. El silencio. Cayó de repente, como un telón de acero. Todos los sonidos del bosque se extinguieron al unísono, dejándome en un vacío auditivo tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Me quedé petrificado, con la mirada fija en la puerta. Esperaba un golpe, un arañazo, algo. Pero no hubo nada. Solo ese silencio antinatural y expectante. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que me ponía la piel de gallina. Y entonces la oí, la misma nota de piano. Esta vez no sonó desde el exterior. Sonó desde mi propio escritorio. La tecla de marfil que había recogido del porche vibró por sí sola, emitiendo esa única nota, clara y melancólica, que resonó en el silencio de la pequeña estación. Duró apenas un segundo, pero fue suficiente para congelarme la sangre en las venas. Salté hacia atrás, tirando mi silla al suelo.
Mi corazón se desbocó, martillando contra mis costillas como un animal enjaulado. Miré la tecla, que ahora yacía inerte y silenciosa sobre la madera del escritorio, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo había oído, lo había visto. Mi mente se negaba a procesarlo. Era una violación de todas las leyes de la física que conocía. Los objetos inanimados no emiten sonidos por sí mismos, no vibran sin una causa. Sin embargo, lo había presenciado con mis propios ojos y oídos. No había duda posible. Me acerqué con cautela, como si fuera una serpiente a punto de atacar. La toqué con el bolígrafo. Estaba inmóvil, fría de nuevo. No había cables, ni altavoces ocultos, ni ningún mecanismo. Era simplemente un trozo de madera y marfil, un trozo de un instrumento musical roto. Mi cerebro, desesperado, buscó una explicación. Una vibración simpática, una corriente de aire. Todas las explicaciones sonaban patéticas y débiles frente a la realidad de lo que acababa de ocurrir. La lógica convencional había fracasado por completo. Aquí operaban otras reglas. Corrí hacia el ordenador para revisar las grabaciones. El sensor de movimiento adicional que había colocado no se había activado. Nada había cruzado su haz. Pero el archivo de audio era otra historia. Lo abrí con manos temblorosas, me puse los auriculares y le di al play. Escuché el sonido ambiental normal del bosque, luego el silencio abrupto y total. Esperé, conteniendo la respiración. Y entonces, nada. En el momento exacto en que la nota había sonado, el archivo de audio registraba un pico de estática, un simple siseo blanco. No había grabado el sonido. El equipo había fallado en el instante preciso. O, una idea más aterradora, algo había impedido activamente que el sonido fuera grabado. Algo que podía manipular no solo el entorno, sino también mis dispositivos electrónicos. Me sentía increíblemente vulnerable. La sensación de ser observada se intensificó hasta convertirse en una certeza. Ya no estaba solo en la estación. Algo estaba conmigo, en la misma habitación. Invisible, silencioso, observando mi reacción. Podía sentir su presencia como una caída de la temperatura. Miré a mi alrededor, a las sombras que se acumulaban en los rincones. ¿Estaba allí, mirándome desde la oscuridad? El miedo se transformó en una paranoia galopante. Cada crujido de la madera de la estación era un paso, cada reflejo en la ventana era una figura. En ese momento supe que la bitácora oficial era inútil. ¿Cómo iba a registrar esto? La evidencia paranormal tocó una nota musical por sí misma. Me encerrarían. Necesitaba un registro propio, un lugar donde pudiera documentar la verdad, por muy increíble que fuera. Encontré un viejo grabador de cintas en un armario, idéntico al que debió usar Romero. Coloqué una cinta nueva y pulsé el botón de grabar. La voz que salió fue un susurro tenso y tembloroso. Mi propia voz, pero irreconocible por el miedo. Registro personal de Julián Vega. Fecha. No importa la fecha. Son las 12:05 de la noche. Hice una pausa, intentando ordenar mis pensamientos. El fenómeno se ha repetido, pero ha cambiado. Se ha vuelto más personal, más directo. Ya no es algo que ocurre ahí fuera, en el bosque. Ha entrado, está aquí conmigo. No puedo explicarlo, pero puedo sentirlo. Describí con todo detalle lo que había sucedido, el silencio, la nota que sonaba de la tecla, el fallo del equipo de grabación. Hablar en voz alta, aunque fuera una cinta, me ayudó a anclarme en la realidad. Era una forma de procesar el terror, de convertirlo en datos, por muy extraños que fueran. Era mi instinto profesional, luchando por sobrevivir en un mar de irracionalidad. Me di cuenta de que estaba siguiendo los mismos pasos que mi predecesor. Romero también había empezado con un diario secreto, con grabaciones. Sintió él este mismo terror, esta misma erosión de la cordura, mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La idea me aterrorizó más que la propia nota de piano. No solo me enfrentaba a lo desconocido, sino que estaba atrapado en un ciclo, repitiendo una historia que ya había tenido un final terrible. Estaba destinado a acabar como Romero. Decidí que no. Yo era diferente. Yo era más metódico, más cauto. Aprendería de sus errores si pudiera, pero para eso necesitaba entender a qué me enfrentaba. Necesitaba más información, y solo había un lugar donde podría encontrarla. El de Romero había dejado todas sus pertenencias, la caja polvorienta que la oficina regional me había dicho que vaciara, y que yo, por pereza y falta de interés, había ignorado por completo hasta ahora. Se había convertido en la única pista que tenía. Apagué la grabadora. El silencio en la estación seguía siendo denso,
Pero ahora mi miedo estaba mezclado con un nuevo sentimiento: determinación. No iba a ser una víctima pasiva. Si algo me estaba cazando, quería saber su nombre. Me levanté. Cogí mi linterna más potente. Aunque las luces de la estación estaban encendidas, era un consuelo irracional, un arma inútil contra un enemigo invisible, pero la necesitaba. Caminé hacia la puerta que conectaba mi pequeño cuarto con el despacho de almacenamiento trasero. La puerta había estado cerrada desde que llegué. La llave estaba en el tablero, etiquetada como almacén. La tomé, notando el frío del metal contra mi piel sudorosa. Cada paso que daba hacia esa puerta se sentía pesado, como si caminara contra una fuerte corriente. Introduje la llave en la cerradura. El sonido del metal girando en el mecanismo fue atronador en el silencio absoluto. Giré el pomo y empujé. La puerta se abrió con un gemido largo y quejumbroso, como si protestara por ser molestada después de tanto tiempo. Un olor a polvo, papel viejo y aire estancado me golpeó. Era el olor del tiempo detenido, de una historia abandonada a medias. Encendí la linterna y barrí con su haz el pequeño y abarrotado cuarto, revelando pilas de cajas, equipos obsoletos y muebles cubiertos con sábanas blancas. En un rincón, tal como me habían dicho, había una única caja de cartón con el nombre Romero, escrito en un lateral con un rotulador negro y grueso. Estaba cubierta por una fina capa de polvo, intacta. Mi corazón latía con una mezcla de pavor y expectación. Me arrodillé junto a la caja. Por un momento, dudé. Una parte de mí, la parte que todavía se aferraba a la cordura, me gritaba que la cerrara, que saliera de allí, que pidiera un traslado a la mañana siguiente y olvidara todo lo que había visto y oído. Pero otra parte, la del investigador, la del hombre que necesitaba respuestas, me obligó a seguir adelante. Sabía que, una vez abierta esta caja, no habría vuelta atrás. Estaría comprometiéndome con la misma senda oscura que había consumido a mi predecesor. Levanté las solapas de cartón. Dentro, encima de una pila de libros sobre botánica y mapas topográficos, había un grueso cuaderno encuadernado en cuero. No era una bitácora oficial, era algo personal. Su superficie estaba desgastada por el uso, y el cuero estaba marcado por años de manejo. Lo saqué de la caja. Tenía un peso considerable, el peso de los secretos y las confesiones. Lo abrí por una página al azar, y mis ojos se encontraron con una caligrafía apretada y nerviosa, muy diferente a la de los informes oficiales que había visto. La frase que leí me heló la sangre. El bosque no está muerto, no está vivo, está despierto, y ha aprendido a imitar lo que amamos para abstraernos a la oscuridad. Hoy ha usado la voz de mi madre. Cerré el cuaderno de golpe, como si quemara. Retrocedí, tropezando con una de las cajas viejas. El sonido retumbó en la habitación silenciosa. Esto era mucho más que un simple diario. Era el manual de instrucciones para sobrevivir en el infierno. O el registro de un hombre que se había vuelto completamente loco. Tenía que saber cuál de las dos opciones era la correcta. Mi propia supervivencia dependía de ello. Volví a coger el diario, esta vez con una determinación sombría. Lo llevé a mi escritorio, junto a la solitaria y silenciosa tecla de piano. Me senté y lo abrí por la primera página. La primera entrada estaba fechada hacía casi 10 años. Su caligrafía era pulcra, la de un hombre de ciencia. Describía su llegada a Vallebruma, su entusiasmo por el puesto, su amor por la naturaleza. Era un hombre como yo. Pasé las páginas, viendo cómo la normalidad se desvanecía lentamente. Las anotaciones sobre la flora y la fauna dieron paso a descripciones de fenómenos extraños. El silencio, la sensación de ser observado, sonidos inexplicables en la noche. Estaba leyendo mi propia experiencia, escrita por otro hombre una década antes. Fue entonces cuando la encontré. Una página suelta, doblada por la mitad y metida entre dos entradas. Estaba escrita con una letra temblorosa, casi ilegible. En la parte superior había una sola palabra, subrayada 3 veces. Reglas. Debajo, una lista numerada. La primera regla era simple, pero terrorífica en su especificidad. Decía: regla número 1. Si oyes música de piano en el bosque,
No intentes encontrar su origen. Es una invitación. Ignórala y abandona la zona inmediatamente. No le gusta que rechacen sus conciertos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No era una coincidencia. No podía serlo. El fenómeno tenía patrones. Tenía reglas. Y Romero había pasado años tratando de descifrarlas. Este diario no era una colección de desvaríos. Era un informe de campo. Mi escepticismo no se había agrietado. Se había hecho añicos. La verdad, por muy monstruosa que fuera, estaba aquí, en estas páginas. Y yo estaba a punto de sumergirme en ella de cabeza. El mundo que conocía, el de la lógica y la razón, ya no existía. Había cruzado un umbral invisible esa noche. Al abrir esa puerta, ahora estaba en el mundo de Romero. Un mundo gobernado por silencios antinaturales, melodías fantasmales y reglas incomprensibles. Miré la tecla de piano sobre mi escritorio. Ya no era solo un objeto extraño. Era una advertencia, un símbolo. La primera pieza de un puzzle aterrador que Romero había empezado. Y que ahora, para bien o para mal, me tocaba a mí continuar. La noche todavía era joven. Tenía un diario entero que leer. Y muchas más reglas que aprender si quería ver el amanecer. Continué leyendo, pasando las páginas del diario de Romero, con una mezcla de fascinación mórbida y un pánico creciente. Su caligrafía, inicialmente tan ordenada, se descomponía a medida que avanzaba en el tiempo. Las líneas se inclinaban. Las palabras se apretaban unas contra otras, como si huyeran de algo. Describí el silencio con una precisión aterradora, no como una ausencia de sonido, sino como una presencia activa, una presión en los oídos. Lo llamaba la contención de la respiración del bosque. Era exactamente lo que yo había sentido. La misma sensación opresiva que precedió a la nota de piano. Encontré otra regla, esta vez garabateada en el margen de una página que detallaba la extraña muerte de una manada de ciervos, encontrados sin una sola marca en sus cuerpos. Regla número 2. Si oyes un ruido detrás de ti, no te gires rápidamente. Admítelo con un giro lento y deliberado. La prisa se considera un desafío. Recordé instintivamente las docenas de veces que había oído un crujido a mi espalda durante las patrullas. Las veces que me detuve, contuve la respiración y me giré despacio, movido por un instinto que no comprendía. Ahora sabía que no era mi instinto. Era el eco de la experiencia de Romero. El diario se convirtió en una crónica de su lucha por mantener la cordura. Empezó a darle un nombre al fenómeno, una etiqueta para intentar contenerlo en su mente. Lo llamaba el mímico, porque creía que aprendía e imitaba los sonidos y las imágenes del mundo humano, para tender sus trampas. Aprende de nosotros, escribió Romero en una entrada casi ilegible. Escucha nuestras radios, observa nuestras fotos, memoriza las voces de nuestros seres queridos. Usa nuestro propio mundo como arma contra nosotros. La paranoia en sus palabras era tan densa que casi podía saborearla. Descubrí la tercera regla poco después, en una sección donde describía cómo se había perdido durante horas en un sendero que conocía como la palma de su mano. Regla número 3. No abandones el sendero señalizado después del atardecer. Los senderos son un acuerdo. Salirse de ellos es romper la tregua. La idea de una tregua me heló. Sugería una negociación. Un pacto frágil con una entidad consciente. Este parque nacional no era un simple trozo de naturaleza salvaje. Era un territorio con fronteras invisibles y leyes no escritas. Y yo era el nuevo agente encargado de patrullarlas. Cada página que pasaba era un nuevo clavo en el cajón de mi escepticismo. Romero había documentado la aparición de objetos extraños en lugares imposibles. Un carrusel de juguete en la cima de un pico rocoso. Un único zapato de tacón en el centro de un claro. Eran señuelos. Y entonces leí la cuarta regla, que me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Regla número 4. Si encuentras un objeto que no debería estar ahí, un juguete de niño, un solo zapato, no lo toques. Es un cebo. Reconoce su presencia con un asentimiento y aléjate. La tecla de piano. La miré, allí sobre mi escritorio, pálida y silenciosa bajo la luz de la lámpara. No había sido una broma, no había sido una alucinación, había sido un cebo, una prueba. El mímico me estaba evaluando,
viendo si yo conocía las reglas del juego, y yo había fallado estrepitosamente. La había recogido, la había traído a mi casa, había interactuado con el cebo. Un sudor frío me recorrió la espalda al darme cuenta de mi error. ¿Qué significaba? ¿Qué puerta había abierto al tocar esa maldita tecla de marfil? El diario de Romero se volvía más desesperado. Describía sus intentos de luchar. Puso micrófonos, cámaras, sensores. Pero el mímico parecía saberlo siempre. Los equipos fallaban en los momentos cruciales. Las grabaciones se llenaban de estática. Las baterías se agotaban inexplicablemente, justo como me había pasado a mí. No puedes registrarlo científicamente, concluía en una entrada frustrada. Sabe cuando lo observas, juega con la tecnología, la corrompe. La única evidencia fiable es la que deja grabada en tu propia mente, las cicatrices en tu cordura. Fue en ese momento cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza del horror. No estaba luchando contra un monstruo que pudiera ser cazado o derrotado. Estaba atrapado en un sistema, en un entorno cuyas reglas fundamentales estaban diseñadas para quebrar la mente humana. Era una batalla imposible. Regla número 5. Nunca silbes después del anochecer. Lo interpreta como una invocación. Esta regla estaba escrita con tanta fuerza que el bolígrafo había rasgado el papel. Debajo, Romero había añadido: lo aprendí por las malas. Usó el silbido de mi padre para llamarme desde la oscuridad. La idea de que esa cosa usara los recuerdos más íntimos y queridos como señuelo era de una crueldad inimaginable. No solo quería asustarte, quería profanar tu pasado, convertir tus recuerdos felices en instrumentos de tortura, quería aislarte por completo. Seguí leyendo hasta bien entrada la madrugada. El café se había enfriado hacía horas, pero no me di cuenta. Estaba completamente absorto en el descenso de Romero a la locura, o quizás a una terrible y lúcida comprensión de la realidad de Vallebruma. Encontré una entrada que describía la desaparición de un grupo de adolescentes que habían acampado ilegalmente en una zona prohibida. El informe oficial habló de una riada repentina. El diario de Romero contaba una historia muy diferente. Hablaba de una canción de cuna tarareada desde los árboles. «No puedes salvarlos a todos», escribió. «A veces, el trabajo no es rescatar, es documentar la pérdida. Es ser el único que sabe la verdad para que su recuerdo no se desvanezca por completo en el silencio». Sentí el peso de esas palabras como si fueran mías. La sexta regla era aún más insidiosa que las anteriores, porque atacaba la base de la comunicación humana. Regla número 6. No llames a nadie por su nombre en voz alta. Aprenderá el nombre y lo usará más tarde. Pensé en las pocas veces que había usado la radio para contactar con otros guardas o con la base. ¿Cuántos nombres había regalado sin saberlo? ¿Cuántas piezas de munición le había entregado a mi enemigo invisible? La paranoia empezó a arraigar en mí. El diario estaba lleno de mapas del parque, pero Romero no marcaba rutas de senderismo o puntos de interés. Marcaba zonas de silencio, puntos de cebo y ecos auditivos. Había cartografiado lo paranormal, creando una guía de supervivencia para un mundo de pesadilla. Encontré una descripción de una luz solitaria que a veces aparecía en las profundidades del bosque, donde no había cabañas ni senderos. Romero la siguió una vez, pensando que era un excursionista perdido. Casi no vuelve. La experiencia le costó 2 días de memoria perdida y un mechón de pelo blanco. De esa experiencia nació la 7ª regla. Regla número 7. Si ves una luz donde no debería haber ninguna, date la vuelta inmediatamente. No es otro viajero, es el anzuelo en la oscuridad, esperando a que piques. Romero no se fue porque quisiera, sino porque perdió. Dejar mi puesto solo significaría condenar a mi sucesor al mismo destino, pero sin la ventaja de este diario. Estaba atrapado. Mi trabajo había cambiado.
Ya no era un agente forestal, era un guardián, un carcelero. Mi función era mantener a la gente fuera de las zonas peligrosas, y, lo que era más importante, mantener a la cosa que vivía aquí dentro, contenida por la ignorancia del mundo exterior. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. El diario de Romero era mi única arma. Tenía que leerlo todo, memorizar cada palabra, cada mapa, cada regla. Mi supervivencia, y quizás la de otros, dependía de ello. Tenía que terminar lo que él empezó. Pasé los siguientes días y noches devorando el diario de Romero. No era una lectura, era una autopsia. Cada página era una capa más de piel que retiraba de la monstruosa verdad de Vallebruma. El miedo inicial se transformó en una especie de resignación helada. Ya no veía los fenómenos como eventos aleatorios y terroríficos. Gracias a Romero, empecé a verlos como parte de un sistema, un ecosistema paranormal con sus propias leyes de depredación. El mímico no era caos, era un orden terrible e incomprensible. Llamé a mis superiores una vez, solo para probar. Mencioné condiciones anómalas y la necesidad de un segundo agente. La respuesta fue una risa condescendiente y una advertencia sobre los efectos del aislamiento. Comprendí que estaba completamente solo. La autoridad del mundo exterior era inútil aquí. Esta soledad me llevó a una conclusión peligrosa. Si iba a sobrevivir, no podía simplemente reaccionar. Necesitaba entender las reglas de forma activa. Necesitaba confirmar que eran reales, que no eran solo el producto de la mente rota de Romero. Tenía que realizar un experimento. Decidí probar una de las reglas más directas, una que no dejara lugar a la ambigüedad. La regla número 5. Nunca silbes después del anochecer. Lo interpreta como una invocación. Era una acción deliberada, una causa que, si Romero tenía razón, tendría un efecto inmediato. Esa noche elegí mi laboratorio, un pequeño claro a 1 kilómetro de la estación, que Romero había marcado en sus mapas como un punto de eco. El aire era frío y quieto. La luna estaba oculta tras un denso manto de nubes, sumergiendo el bosque en una oscuridad casi total. Esperé a que ocurriera, y, puntualmente, a las 11:15, llegó. El silencio. La repentina y absoluta cesación de todo sonido. El zumbido de insectos, el crujido de hojas, todo se apagó, como una vela en el vacío. Era la señal. El escenario estaba preparado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cada instinto de supervivencia me gritaba que volviera a la seguridad de la estación, que no provocara la oscuridad. Pero la necesidad de saber, de confirmar, era más fuerte. Era la maldición del hombre de ciencia. Respiré hondo, el aire gélido quemándome los pulmones. Fruncí los labios, sintiendo la piel seca y tirante. Y entonces, rompí la regla, silbé. Solo 3 notas, una melodía sencilla e infantil que mi madre solía tararear. El sonido pareció extrañamente débil, absorbido por el silencio. Al principio no pasaba nada. El silencio se mantuvo, denso e ininterrumpido. Por un instante, una oleada de alivio me invadió. Quizás Romero estaba equivocado. Quizás todo era una elaborada fantasía paranoica. Quizás yo era libre. Pero entonces, el aire cambió. Un olor extraño llenó el claro. No era el olor a tierra húmeda del bosque. Era un olor artificial, como a ozono después de una tormenta eléctrica, mezclado con un dulzor nauseabundo, como de azúcar quemado. Mis fosas nasales se contrajeron en señal de protesta. Fue entonces cuando lo oí. Mi propio silbido me fue devuelto, no como un eco que rebota en una superficie lejana. Sonó desde todas las direcciones a la vez, desde cada árbol, desde debajo de la tierra, desde el cielo sobre mi cabeza. Un coro de mi propia melodía, perfectamente sincronizado. El coro se distorsionó. Las 3 notas sencillas se multiplicaron, se superpusieron, creando una cacofonía disonante que me arañaba los oídos. Era como si una docena de versiones de mí mismo, cada una ligeramente desafinada, estuvieran silbando a mi alrededor en la oscuridad. Era una burla, una demostración de poder. No solo estaba repitiendo el sonido, lo estaba deconstruyendo, jugando con él. Me estaba diciendo, sin palabras, que mi intento de control era patético, que yo no dictaba las reglas de este experimento. El pánico se apoderó de mí. Me di la vuelta bruscamente, rompiendo la regla número 2 en mi terror. Mi linterna cortaba la oscuridad, pero no revelaba nada más que árboles. Árboles inmóviles que parecían haberse acercado, formando un círculo más estrecho a mi alrededor. La cacofonía de silbidos cesó de repente, devolviendo el silencio. Pero este silencio era diferente. Era pesado, expectante. Podía sentirlo en mi piel, una presión física que me erizaba el vello de los brazos. Estaba esperando mi siguiente movimiento. Y entonces, la amenaza dejó de ser pasiva.
Dejó de ser una imitación, se volvió personal. Desde la oscuridad frente a mí sonó una nueva melodía. Ya no era mi silbido, era una única y melancólica línea de piano, la misma que había oído en mi primera semana, la que me había llevado a encontrar la tecla de marfil. Ahora lo entendía. No había sido un evento aleatorio, había sido el primer movimiento en la partida. Una pieza de cebo que yo, en mi ignorancia, había mordido, y ahora me estaba recordando esa primera transgresión. El terror se intensificó, volviéndose frío y afilado. El mímico no solo reaccionaba a mis estímulos, recordaba, tenía memoria. Estaba conectando los puntos de mi investigación, demostrándome que siempre había estado un paso por delante de mí. La melodía del piano se desvaneció y fue reemplazada por algo infinitamente peor, un nuevo sonido. El suave tarareo de una canción de cuna. Una canción que no había oído en 30 años, la misma canción que mi madre me cantaba para dormir cuando tenía fiebre. Nadie más en el mundo conocía esa melodía. Era un secreto enterrado en mi memoria más profunda, un recuerdo sagrado que ahora estaba siendo profanado, emitido desde la oscuridad por una inteligencia malévola. Ya no era una imitación de mis acciones, era una invasión de mi mente. Podía acceder a mis recuerdos, podía extraer mis miedos y mis afectos más íntimos y usarlos como un arma. El horror de esa comprensión fue absoluto. No había defensa posible contra un enemigo que podía leer tu alma. Empecé a ver formas con el rabillo del ojo, figuras altas y delgadas que se movían entre los árboles, siempre justo al borde de la luz de mi linterna. No eran sólidas, eran como distorsiones en el aire, como el calor que se eleva del asfalto. El olor a ozono se hizo más fuerte, casi asfixiante. Sentí un hormigueo en la piel, como si estuviera parado en un campo de alta tensión. El aire vibraba con una energía invisible y hostil. El mímico ya no estaba observando, estaba presente. Me di cuenta de mi catastrófico error. No había estado probando un sistema impersonal. Le había anunciado a un depredador consciente que conocía su existencia. Había levantado la mano en la oscuridad y había dicho, «Estoy aquí, y sé lo que eres». El juego había cambiado fundamentalmente. Hasta ese momento, yo era un observador accidental, un ratón de campo que ignoraba la presencia del búho en la rama de arriba. Ahora, el búho me había mirado directamente a los ojos. Sabía que yo sabía. La paranoia se convirtió en una certeza absoluta. Cada sombra era una amenaza directa, cada silencio una emboscada. Ya no era un agente forestal investigando un misterio. Era una presa marcada, atrapada en el coto de caza privado de una entidad ancestral. Con un grito ahogado, rompí el contacto visual con la oscuridad y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con raíces, con las ramas arañándome la cara. El sonido de mi propia respiración jadeante era atronador en mis oídos. No me persiguió con pasos o gruñidos. Su persecución fue mucho más sutil y cruel. Mientras corría, el bosque alrededor susurraba mi nombre. Julián. Era una mezcla de voces, la de Romero, la de mi madre, la de Sara. Todas corrompidas, huecas. Llegué a la estación tropezando, con el pecho ardiendo y el terror atenazándome la garganta. Cerré la puerta de un portazo y pasé todos los cerrojos. Me apoyé contra la madera, temblando incontrolablemente, escuchando. Afuera no había nada, solo el regreso gradual y normal de los sonidos del bosque. Los grillos reanudaron su canto, como si nada hubiera pasado. La normalidad era la mentira más aterradora de todas. Pero yo sabía la verdad. El mímico me había dejado escapar. Quería que volviera a mi jaula, a mi pequeña isla de luz, para que pudiera saborear mi miedo. La caza no había terminado, simplemente había entrado en una nueva fase. Miré la tecla de piano que todavía estaba sobre mi escritorio. Parecía burlarse de mí en silencio. Ya no era una pista, era un trofeo. El trofeo del cazador, que me recordaba que yo era la presa que había sido atrapada y liberada, solo por deporte. El diario de Romero yacía abierto junto a ella. Sus reglas ya no eran un escudo, eran el manual de instrucciones de mi propia tortura. El mímico sabía que yo las conocía, y ahora podía usarlas en mi contra, jugando con mis expectativas, subvirtiendo mi conocimiento. Sentí una impotencia tan profunda que me robó el aliento. Estaba atrapado en una partida de ajedrez contra un oponente que no solo veía todos mis movimientos, sino que también podía leer mis pensamientos, y acababa de hacer el peor movimiento posible.
Ahora que la amenaza era personal, ¿cómo podría sobrevivir a la noche siguiente? Las noches que siguieron a mi estúpido experimento fueron una tortura silenciosa. Ya no había más notas de piano, ni objetos en el porche. El mímico había dejado de jugar. Ahora, simplemente esperaba. Podía sentir su paciencia como un peso sobre el tejado de la estación, una presencia constante que me observaba comer, dormir y leer las notas de Romero. Decidí no volver a salir después del anochecer. Me convertí en un prisionero en mi propia estación, rodeado por un bosque que ahora sabía mi nombre y mis miedos más profundos. La luz del día era un breve respiro, pero incluso entonces, las sombras parecían más largas, más oscuras. Mi única compañía era la grabadora de cintas. Pasaba las horas escuchando la voz de Romero, intentando encontrar alguna pista que hubiera pasado por alto, alguna estrategia de último recurso. Pero solo encontraba el eco de mi propio terror, la crónica de un hombre que había recorrido este mismo camino hasta su amargo final. Fue en la cuarta noche cuando todo cambió. La electricidad se cortó sin previo aviso. No hubo tormenta, ni viento. Simplemente, la oscuridad total y el silencio absoluto cayeron sobre mí como una mortaja. Las luces de emergencia, que funcionaban con batería, no se encendieron. Encendí mi linterna de mano con dedos temblorosos. El haz de luz parecía débil, absorbido por una oscuridad que se sentía sólida. El silencio era diferente esta vez. No era la ausencia de sonido, era el sonido del vacío, un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar mis dientes. Fue entonces cuando la puerta principal empezó a abrirse, lentamente, sin un crujido. El cerrojo, que yo había echado 3 veces, giró por sí solo con un suave clic metálico. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una negrura impenetrable más allá del umbral. No había nadie allí. No había una figura monstruosa ni un espectro, solo la noche, que parecía haber adquirido una sustancia física, una presencia que se derramaba lentamente en la habitación. Era una invitación. Sabía que debía quedarme quieto, pero mis pies no respondían. Apunté la linterna hacia la oscuridad del umbral. La luz no penetraba. Era como apuntar a una pared de terciopelo negro. El mímico no estaba viniendo a por mí. Estaba expandiendo su territorio, convirtiendo mi refugio en una extensión del bosque. Entonces oí la risa de Sofía Jiménez. Vino de la esquina más alejada de la habitación, donde la luz de mi linterna no llegaba. Era una risa clara, infantil, pero estaba desprovista de toda alegría. Era el sonido de un eco atrapado en un pozo profundo y oscuro. Me estaba mostrando su trofeo más reciente. «¿Por qué no nos ayudaste, Julián?», susurró la voz de su madre, Elena, desde otra esquina. «Solo tenías que abrir la puerta. Era solo una niña». Las palabras no eran acusadoras. Eran frías, factuales, como las de un entomólogo describiendo el comportamiento de un insecto. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Retrocedí, tropezando con una silla. El mímico no me estaba atacando físicamente, me estaba desmantelando psicológicamente, usando mis propios remordimientos como un bisturí. El aire en la habitación se volvió gélido. Podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Las paredes de madera de la estación empezaron a crujir, no como lo haría una casa vieja, sino rítmicamente. Era el sonido de una respiración lenta y profunda. Estaba dentro de la bestia. Fue entonces cuando lo vi. No era una forma, sino una ausencia de forma. En el centro de la habitación, el aire comenzó a distorsionarse, a ondular como el calor sobre el asfalto. Era un punto ciego en mi percepción, un lugar donde la realidad parecía deshilacharse. A través de esa distorsión empecé a ver cosas, no con mis ojos, sino directamente en mi mente. Vi la formación de estrellas en nebulosas distantes. Vi continentes derivando a lo largo de eones. Vi especies evolucionar y extinguirse en un parpadeo. Me estaba mostrando la escala. Me mostró a Romero, no como un hombre aterrorizado, sino como un patrón de impulsos eléctricos y reacciones químicas. Vi su miedo, su comprensión y su eventual asimilación, todo reducido a una simple transferencia de energía. No había malicia en ello. Era solo un proceso. Comprendí en ese instante. Yo no era una víctima, no era un oponente, era un fenómeno interesante, una curiosidad, mi conciencia, mi miedo, mi lucha por la supervivencia. Para el mímico,
Todo era tan significativo como el patrón de las heladas en una ventana. No era malvado. El mal requiere intención, una comprensión del bien y del mal. Esto era algo mucho más antiguo, mucho más fundamental. Era una fuerza de la naturaleza, tan indiferente a mi existencia como un océano lo es a una sola gota de lluvia. Vi cómo encontraban mis notas, cómo repetían mis errores, cómo llegaban a esta misma comprensión en esta misma habitación. Era un ciclo sin fin. Mi papel no era sobrevivir. Mi papel era ser el siguiente capítulo, la siguiente capa de sedimento en un registro geológico de terror. Mi único propósito era dejar una advertencia un poco más completa para el siguiente, perpetuando el ciclo de descubrimiento y desesperación. La comprensión fue la verdadera derrota. No fue un grito, sino un suspiro. La esperanza no fue aplastada, simplemente se evaporó, revelándose como una ilusión desde el principio. Yo era parte de un proceso, y mi parte estaba a punto de terminar. Las paredes dejaron de respirar, el frío se disipó. Las voces se callaron. La distorsión en el centro de la habitación se contrajo y desapareció. La puerta principal se cerró con un suave clic. Las luces de emergencia parpadearon y se encendieron, inundando la habitación con su resplandor químico. Todo parecía normal de nuevo, pero todo había cambiado. Yo había cambiado. El mímico no necesitaba quedarse. Ya me había dejado su mensaje. Me había mostrado mi lugar en el universo, y era un lugar infinitesimalmente pequeño. Me quedé de pie en el centro de la habitación durante lo que parecían horas. El miedo se había ido, reemplazado por un vacío tranquilo y helado. Ya no era Julián Vega, agente forestal. Era el archivo 138798, una colección de datos a punto de ser subida al sistema. Cogí el diario de Romero. Estaba abierto por la última página que había escrito, la del garabato ininteligible. Cogí mi bolígrafo. Mi mano no temblaba. Con una caligrafía extrañamente pulcra, empecé a escribir debajo de la suya. No escribía para advertir a nadie. No escribía con la esperanza de que alguien pudiera romper el ciclo. Escribía porque era mi función. Era el último acto de mi programación. Documentar la pérdida, mi propia pérdida. El mímico no me había derrotado, simplemente me había explicado las reglas del universo. Y la primera regla es que yo no importo. Mi lucha no importa, mi supervivencia no importa, solo el patrón importa. Y ahora yo era parte de ese patrón, para siempre. Levanté la vista hacia la ventana. Vi mi propio reflejo en el cristal oscuro, pero por un instante no fueron mis ojos los que me devolvieron la mirada, fueron los de Romero, y los de Marcos, y los de la familia Jiménez. Éramos el coro, éramos el eco, y estábamos esperando al siguiente cantante. El confronto había terminado.
y yo había perdido mucho antes de saber que estaba jugando. Ahora lo oigo. Me está llamando con una voz que no había escuchado en años. Es mi propia voz, pero la de un niño pequeño que se ha perdido en la oscuridad. Sé que tengo que ir, que mi tiempo como Julián Vega ha terminado. Debo recordar las reglas. Son todo lo que me queda. Pero ya sé la verdad. No son suficientes. Nunca lo fueron. El silencio me espera, como siempre ha esperado a todos los que vinieron antes que yo. A ti también te espera. Puedo sentirlo, incluso ahora, mientras escribes estas últimas palabras. El sendero frente a mí ha desaparecido por completo. Y veo una luz entre los árboles. Sé que no debería mirarla. La regla número 7 es muy clara al respecto, pero es tan hermosa, tan cálida y acogedora en esta noche fría y sin fin. Me está llamando por mi nombre. Julián, ven a casa, Julián. Es la voz de mi madre, y sé que es una mentira, pero ya no me importa. Ya voy. Lo siento. He roto una última regla. He mirado directamente a la luz. Por favor, no cometas el mismo error. No mires. Nunca. Hazlo por ti. Es todo lo que puedes hacer antes de que tu voz también se convierta en parte del coro. Antes de que te conviertas en parte de mí. Porque los árboles están observando cada uno de tus movimientos. Siempre lo hacen. Puedo sentirlos ahora mismo, susurrando a través de las paredes. ¿Y tú? Escucha con mucha atención. ¿Ese sonido que acabas de oír fuera de tu ventana? Te aseguro que no es el viento. Es el bosque. Y está aprendiendo tu nombre. Mi patrulla está a punto de comenzar. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de colores sangrientos. Debo revisar los senderos una última vez. Debo hacer cumplir las reglas. Las mundanas. Las que te mantienen a salvo de las que de verdad importan. No abandones el sendero. No respondas a una voz que te resulte familiar. No toques lo que encuentres y no te pertenezca. No te gires demasiado rápido cuando oigas un ruido a tu espalda. No silbes en la oscuridad. No llames a nadie por su nombre. No sigas luces extrañas en la negrura del bosque. No muestres compasión, porque será utilizada como un arma en tu contra. Y sobre todo, no dejes que sepa que entienda su juego. Esa fue la perdición de Romero. Y la mía. Y la regla final. La que soy yo ahora. La que podrías llegar a ser tú. La regla número 10. Siempre debe haber alguien aquí para registrar los fracasos. Ese es el verdadero precio de la belleza de Valle Bruma. Un guardián para su horror. Mi turno como Julián ha terminado. Pero mi guardia nunca acaba. Buena suerte. La necesitarás más de lo que puedes imaginar. El silencio te tiene ahora. Nos tiene a todos en su abrazo. Fin del informe. La última página está en blanco, salvo por un único círculo recién dibujado en el centro, idéntico al que dejó Romero. Si encuentras esta grabación, estas notas, no cometas el mismo error que yo. Mantente alejado de Valle Bruma. Olvida que este lugar existió alguna vez. Tu curiosidad no vale el precio de convertirte en un eco. Suscríbete si quieres saber qué pasó con los que vinieron antes.